Bien, muy buenas tardes. Hola a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente acá en nuestro programa Con Derecho a Educar. Un nuevo miércoles a las 12 del nuevo día. Ya estamos terminando el verano, febrero. Qué rápido pasó. Pasó volando. Sin nada que decir, volando. No. Ya, se viene marzo. Estamos, sí, en un pestañazo. Enero, febrero, ya marzo. Es verdad. Sí, pasa rápido el verano. Y cada año pasa más rápido. Estamos ya terminando entonces el mes de febrero, a pocos días de que comiencen las clases, que se inicie un nuevo año escolar. Y hoy queremos tratar un tema que es súper interesante. Nuevamente reiterar, como cada miércoles, que este programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples, es presentado por Sostiene, consultora especializada en Derecho Educacional, en normativa educacional. Sí. Así que invitar, como siempre, que nos pueden buscar en nuestro Instagram, que es @sostiene.consultora, y nuestra página web sostiene.cl. La consultora Sostiene únicamente atiende a sostenedores educacionales. Sin perjuicio de aquello, nosotros tenemos este programa y también realizamos una serie de actividades informativas porque nos interesa mucho poder dar a conocer a toda la comunidad educativa, a todos quienes tienen algo que ver o tienen interés en educación, los temas que son trascendentales. Como el día de hoy. Así es, el día de hoy, ¿qué vamos a estar conversando, Pame? Sí, yo creo que es un tema también muy interesante para los padres, apoderados, tutores que nos estén escuchando y que también les interesa mucho. Vamos a hablar sobre las listas de útiles escolares, que es un tema ahora que se viene este nuevo año escolar, que está muy presente finalmente, lo que les están exigiendo los colegios, qué se puede hacer, qué no, hasta dónde llega también la exigencia de tener que comprar ciertos útiles escolares. Así que vamos a estar hablando sobre este tema que encontramos que es muy importante, abarca distintos aspectos, ¿no? Claro, son temas económicos también, o sea, estamos hablando del bolsillo de las familias. Cada vez se ve más apretado también. Claro, con palabras simples, como dice nuestro eslogan. Hay dificultades para costear, cada vez está todo más caro, la inflación, aunque el año pasado fue una crisis más grande, eso lo conversamos también, pero lo vemos cuando uno va al supermercado, el combustible, los dividendos, la UEF, el arriendo, etcétera. Entonces todos los costos suben y marzo es un mes súper difícil. Vienen hartos pagos, ¿no? Hartos pagos, vienen los temas de escolares, la gente que tiene vehículos, las patentes de los vehículos, contribuciones, quienes pagan contribuciones, y el tema de las matrículas en los colegios también, incluso los colegios que son gratuitos, también viene este estrés del uniforme escolar, de la lista todo de útiles. Listo. La mochila, zapatos, implementación completa para poder iniciar ese año escolar que se viene ahora en marzo. Así que sí, por eso queríamos tocarlo, porque como decíamos, abarca distintos temas, no solamente es educacional, sino también aspectos sociales, porque se puede producir una segregación, quizás puede haber una vulneración, alguien que se pueda sentir disminuido también, porque a lo mejor no lleva la misma calidad, la misma marca de cuaderno, de stick fix, lo que le esté pidiendo en el colegio. Económicos, por lo mismo que estamos conversando, el tema del bolsillo, que también nos metemos un poco en los bolsillos de las familias, y legales, porque también impactan directamente la experiencia académica del estudiante y las familias. O sea, sabemos hasta dónde podemos llegar entonces con esta exigencia. Así que es relevante este tema, tiene esta conexión con el acceso equitativo a la educación, a los derechos de los padres y los apoderados, así como la regulación de las prácticas educativas. Así que importante ahí revisar entonces sobre esta lista de útiles escolares. La mayoría de los establecimientos, hay distintas formas en que se entregan las listas. Hay unos que al momento de la matrícula te entregan un listado, hay otros que el primer día de clase, pero la mayoría es antes, porque a los colegios también les interesa que los estudiantes puedan ingresar, obviamente, el primer día con ya todo su listado de útiles disponible, ¿ya? Entonces es algo que en estas fechas las familias lo están resolviendo. Hay personas que son más adelantadas y que lo hacen con más anticipación. Se programan con tiempo, es verdad. Sí, pero la mayoría también por un tema económico. O sea, muchos vienen pagando los regalos de Navidad, después pagan las vacaciones, entonces hay que planificarse, y a finales de febrero es cuando vienen estos pagos del colegio. Entonces estamos justo en esta fecha donde surgen muchas preguntas. En primer lugar, y vamos a ir abordando también las diferencias, porque hemos
hecho harto hincapié que hay distintos tipos de colegios gratuitos, colegios que tienen financiamiento compartido del Estado y de la familia, y colegios que son 100% financiados por el aporte privado. Pero en general, ¿pueden los establecimientos exigir la compra de útiles de una marca determinada? No, bueno, esa es una gran pregunta porque finalmente es una de las cosas, antiguamente también se exigía mucho más también ciertas marcas para que todos fueran iguales, pero no, los establecimientos no pueden exigir la compra de útiles y uniformes de una marca específica, solo se pueden recomendar marcas por razones pedagógicas, sanitarias u otras, pero no obligar. Así que importante ahí que la compra de útiles entonces puede señalar una marca no puede señalar una marca en específica que obligue a los apoderados a solo llevar esa. Así que para que lo tengan presente al momento de que le entreguen la lista también, si es que a lo mejor solamente le están exigiendo que lleven una cierta marca de cuaderno o de cola fría, etcétera, sino que eso no puede suceder. Solamente si aparece una marca debe ser como una recomendación por alguna razón pedagógica, sanitaria, que es lo que hablábamos, porque también ha pasado pegamentos que a veces son tóxicos también para los alumnos y que a raíz de eso también se recomiendan algunos, pero no es obligación una marca en específico. Igual es importante, claro, porque, no sé, la profesora de arte, el profesor de arte de pronto necesita hacer que los estudiantes trabajen una manualidad, que trabajen, no sé, yo me acuerdo cuando era niña, no sé si se hará, porque tengo poco contacto igual ahora con la infancia, pero yo en mis tiempos, en mi escuelita, hacíamos trabajo de greda. Trabajábamos con greda o con arcilla. Entonces las clases de arte, de técnico manual o de artes visuales, nos hacían trabajar con greda. Y ahí habían distintas marcas. Entonces, claro, hay unas que eran mejores, otras que eran peores. La más barata costaba muchísimo amoldarlo, era como un ladrillo. Y las otras que valían un poquito más, eran mucho más blandas, eran como una plasticina y se endurecían de manera distinta. Entonces, de pronto hay ciertas recomendaciones que tienen que ver con la facilidad del uso, ¿no es cierto? Y también a veces los papás no saben, igual no tienen idea, porque de pronto te piden, no, compra esto ya, y pucha, ¿me puede guiar un poquito? O van con la lista al local comercial que vende y le dice, ya, acá está, deme esto, ¿cuánto cuesta? O para también ver el presupuesto. Claro. Pero allí los colegios tienen que tener mucho ojo entonces en esa delgada línea entre la sugerencia de un material que puede ser, como bien señalabas tú, recomendable por razones pedagógicas o por razones sanitarias, a la imposición o la obligación. Porque si el estudiante tiene que venir con determinada cartulina, a lo mejor pedagógicamente hay una cartulina que es más gruesa, que se arruga menos, que qué sé yo, que tiene mejor durabilidad, se podrá sugerir, pero si la familia no tiene dinero para comprar esa cartulina y viene con una que es mucho más blandita, que es más económica, no pasa nada. No pasa nada. Exacto. No pueden exigirlo, pero sí podrían haber estas recomendaciones. ¿Ya? Claro. Entonces, eso no tiene que afectar finalmente la entrega del servicio educativo al estudiante. O sea, finalmente, aunque lleve una cartulina, como dices tú, un poco más delgada quizá, igual se tiene que pasar el contenido, igual va a aprender. Claro. O sea, también es importante que no se sientan disminuidos tampoco por eso. Porque esa es una de las razones igual que estamos abordando este tema, porque no solamente es el enfoque económico, sino que también social, dentro de lo que pueda pasar en las familias. Entonces están compartiendo una comunidad educativa y la idea tampoco es que se sientan como disminuidos por llevar otra marca o quizás algo distinto a lo que están llevando los compañeros. Así que, pero importante por eso, el colegio no puede exigir entonces marcas en específico. Claro, otro tema importante también que se relacionan con estas listas de útiles, que a veces en la lista que exige el establecimiento vienen incorporados, y esto es súper frecuente, lamentablemente súper frecuente, le exigen a los estudiantes llevar artículos de aseo o materiales de oficina. Traiga hojas de hojas para imprimir las pruebas, ¿cierto? Sí, es verdad. Para sus trabajos, o papel higiénico en los casos más extremos, que cada estudiante venga con su rollito de papel confort cuando quiere ir al baño, porque los baños del colegio no siempre tienen papel, que son cosas bastante precarias que suceden en algunos lugares, y a veces lamentablemente mientras los colegios menos recursos tienen, se entiende que en algunos casos hay que hacer como malabares, por así decirlo, para poder administrar la serie de costos, pero eso no se puede solicitar, no puede ser una exigencia que las familias y los apoderados lleven eso. No, exactamente, no puede ser una exigencia llevar útiles de aseo, ni cloro, ni papel higiénico, como dices tú.
ni materiales de oficina. Finalmente esa es una responsabilidad de los sostenedores de cada establecimiento educacional, porque Así dentro es. de la subvención que reciben del Estado, ellos tienen que financiar entonces este ítem que contempla entonces artículos de aseo y materiales de oficina. Así que Exacto. es importante igual que los padres y apoderados, tutores tengan claro esto, porque al momento que se los puedan exigir también puedan decir o comentar que eso no corresponde a ellos. Sí, y ahí también, Pame, lo que tú señalas es muy correcto, y yo también quiero añadir algo, que no solamente los que reciben subvención, que está claro que los subvencionados y que son gratuitos, que reciben copago, deben costear todo dentro de eso, de estos ingresos que perciben, sino que también los particulares pagados, que les cobran a la familia un arancel, Sí. una mensualidad, dentro de esos cobros ellos deben también proyectar todos sus costos, incluidos los materiales de oficina, incluidos los materiales de aseo. Entonces tampoco, aunque el colegio sea particular verdad. pagado, le pueden pedir a los estudiantes, además de su mensualidad, ahora tráigame las remas de hoja, las tintas para la impresora, eso tampoco corresponde. No. Entonces, en ningún caso, ningún establecimiento independiente, su dependencia o su tipo de cobro puede solicitarle a los estudiantes dentro de la lista de útiles. Ese es ojo también, y hay ojalá harto hincapié que si hay algún sostenedor que nos está escuchando, algún directivo, profesores también, infórmenle a sus directivos de los establecimientos cuando revisen las listas de útiles que eliminen esos requisitos, Sí. porque una exigencia así puede acarrearles una multa súper alta de la Superintendencia de Educación. Si hay un apoderado que lamentablemente llega a denunciar esto, y se puede evitar Exactamente. sacándolo. Sí, no, eso, bueno, toda la razón, así que para que también se cuiden ahí de que la superintendencia no los vaya a fiscalizar, no los vaya a multar, así que tengan ojo también con lo que están pidiendo en los colegios para que también todo se encuentre dentro del marco normativo educacional. Claro. Otra pregunta que también surge sobre esto es qué pasa si hay un estudiante que su familia no le pudo comprar los útiles escolares que el colegio está solicitando. ¿Se le puede sancionar por no llegar con los útiles? con el útil que se le estaba pidiendo? No se le puede excluir al estudiante, la verdad, por no llevar los útiles, entendiendo la situación, por supuesto, que se encuentra, pero no puede ser una exigencia para que se le pueda otorgar este servicio educacional al estudiante. O sea, prima ahí por sobre todo lo que siempre hemos hablado, el derecho a la educación de los estudiantes, por tanto, no puede ser esto una piedra de tope para poder acceder a la educación. Claro. Yo hoy también recuerdo que, nosotros estudiamos en otra época, no existía No, la superintendencia, no habían existía. regulaciones, protocolos, nada de eso. Pero sí pasaba que a veces un estudiante se olvidaba de llevar la tijera, Sí, ¿cierto? Y sí, anotación verdad. negativa. Sí. Finalmente O esas llama son- al apoderado que te la traiga, Sí. como sí, es verdad. Claro. Son sanciones, son medidas disciplinarias, una anotación negativa, una citación al apoderado, condicionalidad. Dejar porque fuera el de la estudiante- clase. Claro. No. Ahora, bueno, no se sabe si es porque el alumno se olvidó, si el papá se olvidó, la mamá se olvidó, o si es que realmente no tiene la situación económica, Claro. la posibilidad de adquirirlo, pero cualquiera sea el caso, el colegio no puede adoptar medidas disciplinarias por esta razón, porque finalmente no se sabe justamente No. si el niño Pero no llega- claro, finalmente ahí lo que prima es el derecho a la educación. Así Entonces, es. dejarlo fuera es perjudicar al estudiante finalmente por, como dices tú, no sabemos si fue por olvido, situación económica, pero no por eso lo vamos a excluir o lo vamos a discriminar por no haber traído un material. Así que es importante igual eso dentro de los colegios que no ocurra. No está bien, no es correcto. Así es. Y respecto también a este tema relacionado con los útiles escolares, los colegios que reciben aportes públicos también reciben por parte del Mineduc textos escolares. sí. Si nos puedes contar un poquito ahí. Sí, bueno, ahí el Ministerio de Educación entrega estos textos escolares y guías didácticas de manera gratuita. Así que ojo con eso, también es gratuito lo que hace el Ministerio a todos los estudiantes y profesores de los establecimientos municipales y particulares subvencionados. Así que estos tipos de establecimientos entonces reciben estos textos escolares y las guías didácticas de forma gratuita para también después ponerla en conocimiento del estudiante, poder utilizarlas en sus clases, en sus programaciones. Así que es importante que también los apoderados sepan eso, que no se les exige entonces la Claro. compra de los libros escolares, que antes era así también. Exactamente, el Ministerio entrega a todos los establecimientos que reciben estos aportes públicos y los colegios no pueden,
esa es otra pregunta. ¿Pueden o no pueden rechazarlo? Claro, porque también el texto a veces están en contra muchas veces de los textos, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa finalmente si un colegio no quiere recibirlo? Claro. Si el colegio opta por no recibir los textos escolares, debe comunicar esta decisión a su centro de padres y apoderados con la fundamentación técnico-pedagógica. Y esta información, además, debe ser enviada a la Seremi de Educación, aparte de los apoderados, porque como bien dices tú, a veces no les gusta el contenido, por temas también de proyecto educativo institucional. Vamos a rechazar estos libros y vamos a trabajar con pasó igual el año pasado, igual con unos textos que eran un poco controversiales, igual referente a algunos temas. Así es. Y reiterar entonces que en ningún caso, así como los útiles escolares, tampoco se puede sancionar a un estudiante por no contar con textos escolares, que también de pronto hay que, en las clases de lenguaje hay lecturas que son obligatorias en los establecimientos educacionales y de pronto hay familias que no pueden costear esos libros. Depende también la posibilidad como económica de cada familia. Sí, es verdad, y hay que ponerse también en la situación de cada familia. Muchas veces, claro, se intenta conseguir también los textos con a lo mejor alumnos que van en cursos más grandes, pero bueno, no siempre se logra, pero a raíz de eso tampoco puede ser una sanción al estudiante, no se le puede recriminar por no llevar este texto escolar complementario o adicional. Así es, y esto es un tema transversal, pero es interesante también revisar cómo los establecimientos solicitan distintas cosas, porque yo he escuchado también de algunos establecimientos particulares pagados que no piden listas de útiles, no piden libros, por ejemplo, y les solicitan a los estudiantes que vayan con una tablet. Proyectos educativos que están enfocados en temas tecnológicos, digitales, entonces con un Kindle o con iPad, dependiendo si están, digamos... claro, o Samsung cuando son Android, claro, hay distintas marcas. ¿Cuál es el sistema operativo que utilicen? Entonces pueden exigir. Así que de eso y un poco más vamos a seguir conversando, nos vamos a ir ahora a una pausa musical, nos vamos a ir a escuchar un tema de un cantante chileno que es Jepe, Hablar de ti. Así que nos vamos. Bien, ya estamos de regreso después de este hermoso tema de Jepe. Y en nuestro programa con Derecho a Educar, Pame, estamos en distintas plataformas, estamos en vivo en Zapping TV, en radio.cl, en YouTube, pero también estamos en un formato podcast. Le podemos contar a lo mejor la gente no sabe lo que es podcast, porque igual hemos escuchado mucho los podcasts. Así es. A lo mejor no se le ha dado relevancia también a lo que es un podcast, que es finalmente la transmisión, pero con imagen. O sea, no solamente la voz, sino que también nos van a ver por Spotify. Hola. Tal cual. Así que un saludo a los que nos estén escuchando por viendo. Spotify. Pueden buscar, comentémosle igual a las personas cómo nos pueden encontrar. La aplicación de Spotify, ustedes abren su aplicación y se van ahí donde dice qué quieres escuchar, arribita hay una línea blanca y ponen quiero escuchar con Derecho a Educar y ahí van a aparecer todos nuestros programas en formato podcast. En el podcast de la radio hoy aparecen los programas desde el 2023, todo lo que hemos hablado: aula segura, ley TEO, tutor sombra, maltrato docente, deporte y educación, funciones de la Supereduc, hablemos de SLEP, educación de la propuesta constitucional, bullying y funa, seguridad en los colegios. Hemos hablado de muchos temas interesantes, contingentes en educación, así es que por ahí pueden encontrar todo nuestro contenido en Spotify. Sí, así que podcast. Nos pueden buscar, nos van a escuchar y nos van a ver, así que tal cual como lo hacen en YouTube, pero a veces Spotify es más fácil, es como más disponible, en el mismo es una aplicación, como que a veces es en el auto, buena. A veces uno va escuchando también un podcast, así que ahí para que se deleite con nuestras voces. Siempre es bueno aprender un poquito más de estos temas tan interesantes. Bueno, ¿qué ha dicho entonces la Superintendencia de Educación? Pame, contémosle a las personas. Bueno, ya hemos hablado que la Super es el órgano que fiscaliza, ¿no es cierto? La Supereduc. ¿Qué ha dicho respecto a este tema de los útiles escolares? Bueno, hay una resolución exenta, que es la 194, de fecha 8 de marzo del 2018. En esa resolución, la Superintendencia de Educación aprueba una circular de normativa sobre texto y útiles escolares. Así que es importante porque finalmente esta es una circular que rige para
todos los establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento oficial, o sea, que estén activos y funcionen como colegio. Así que viene también a adecuar las instrucciones respecto a cuáles son las exigencias de los útiles escolares que hacen los establecimientos educacionales en nuestro país. Y la iniciativa detrás de esta mencionada circular busca entonces regular estos aspectos que no estaban detallados en la legislación, especialmente en lo que respecta a los útiles escolares y textos, poniendo énfasis entonces siempre en resguardar los derechos y los fines jurídicos asociados a estos aspectos, que tiene que ver siempre con que los alumnos tienen el derecho a la educación por sobre lleven o no lleven algún texto o algún útil escolar que es exigido por el establecimiento educacional. O sea, no puede depender de eso finalmente el servicio educativo que esté prestando el colegio. Sí, eso siempre hay que tenerlo como un principio rector. Acá la norma fundante, como hablamos los abogados, el bien jurídico protegido, el bien superior acá es el derecho a la educación. O sea, ese es el objetivo y es el sentido por el cual los colegios existen. No hay que perder nunca de vista eso para que los niños, las niñas, los adolescentes se eduquen. Entonces, y adultos, los colegios que son de adultos. Sí, los adultos también, las personas en general, todas las personas podamos tener derecho a la educación. O sea, tenemos el derecho a la educación y eso se ejerce a través de los colegios. Entonces, nada puede obstaculizar, nada puede estar por encima de este derecho, que es un derecho fundamental de acceder a la educación. Sí. Así es que todo el resto está con un nivel inferior a la hora de poner sobre la balanza que un estudiante pueda o no acceder a su derecho a la educación. Sí, bueno, por lo mismo el propósito principal finalmente de esta resolución lo que viene a realizar es fortalecer y complementar la normativa que ya existe hoy en día, pero que obviamente como es normativa es bastante general y a lo mejor faltaban algunos aspectos que regular, como es el caso de los útiles escolares, así que por eso proporciona finalmente este marco normativo que es como dentro de donde yo puedo donde puedo actuar más detallado, para que así también el sostenedor sepa que puede exigir, o bien como lo hablábamos, puede dar recomendaciones de a lo mejor de alguna marca, pero no bien exigir una marca en particular para que los alumnos lleven algún útil en específico. Sí, eso es muy interesante. Desde el año 2000 que el Ministerio de Educación está entregando libros gratuitos a las comunidades educativas, los proporciona de manera sistemática, textos, guías, didácticas, tanto los estudiantes como los profesores de los establecimientos que reciben recursos públicos, y se prohíbe expresamente la venta o el cobro de estos materiales educativos. Es una inversión altísima. Todos los años se imprime una cantidad enorme de material. Que es para todos los alumnos, profesores de los establecimientos municipales, particulares subvencionados, que como tú decías igual, abarca que el 90% finalmente de la comunidad educativa. Yo hace un par de semanas atrás conversaba también con un profesor en un establecimiento educacional y me comentaba que le llamaba la atención la cantidad de libros que los estudiantes a veces, lo práctico pasa lamentablemente, que ni siquiera las llevan a clase porque es un peso tan grande el de matemáticas, de historia, de ciencia. ¿Qué tocó hoy día? Sí, pues libro y cuaderno, Tiene 5 ramos y son 5 libros gigantes, 5 cuadernos gigantes, que es un peso en colación, la espalda. Más otra cosa, sí, verdad. Entonces al final optan por no llevarlo y quizá, ¿qué pasaría si el ministerio invirtiera, por ejemplo, en entregar tablets? Entonces se le entrega a un estudiante durante todo su ciclo escolar, que no sé, una tablet que puede costar 200.000 pesos, 300.000 pesos, hay una mucho más barata, de 100.000, mucho más económica, y el costo de estar imprimiendo todos esos libros que son de un material también el papel en una calidad muy buena, a todo color, entonces quizás pronto vamos a ver esa transformación. Hay que propender igual, como dices tú, a veces a la digitalización por el mismo tema del papel. O sea, cuánto cuesta también construir el papel, que se hace también en base de árboles, está la tala de bosques, hay como varias cosas también de fondo que se pueden ir revisando para ver qué es mejor. Como discusiones también, estamos hablando de alumnos de séptimo hacia arriba, que ya el mismo ministerio en muchos casos les proporciona computador, en ningún caso estudiantes de primero, segundo básico. Que necesitan también tocar texturas distintas, aprender del libro, eso también es importante, o sea, hay que ir distinguiendo. Sí, para seguir conversando vamos a ir ahora a una breve pausa comercial y luego seguimos hablando de este interesante tema de útiles escolares. Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Con Derecho a Educar, la Ley y el Aula en Palabras Simples.
transmitido, como hemos dicho siempre, por Zapping TV, por YouTube, queda también grabado nuestro programa, radiohoy.cl y en formato podcast que nos pueden encontrar en Spotify, que no se nos olvide que estamos ahí también en esa plataforma. Estamos hablando hoy, Pame, de los útiles escolares. Sí, estamos hablando de cuál es la exigencia finalmente que pueden hacer los colegios a los apoderados, a los estudiantes, de llevar ciertos útiles con marca, ¿cierto? Entonces habíamos ya comentado que finalmente pueden hacer alguna sugerencia quizás por motivos pedagógicos o sanitarios de alguna marca en específico, pero no así exigirla. O sea, no puede ser que el estudiante quede fuera o se le aplique alguna medida disciplinaria por no llevar estos útiles. Así que también es importante que lo tengan presente. Claro. Estuvimos hablando igual de la circular de la Superintendencia de Educación, que también regula estos mismos temas de los textos y de los útiles escolares. Y ahora queríamos hablar de otra resolución de la Superintendencia de Educación, que es del año 2020 y que también es interesante porque ya habíamos abordado entonces un poco de lo que pasa con los colegios particulares subvencionados, los colegios municipales, y ahora también esta resolución de la Superintendencia viene a tratar un poco qué pasa en el marco privado sobre los textos escolares en los colegios particulares pagados, que finalmente es distinto. Es importante esto, no podemos perder de vista nuestra esencia. Nosotras somos abogadas, tenemos una consultora que asesoramos jurídicamente y para nosotras las normas son muy importantes porque dan el marco de funcionamiento de las instituciones y las instituciones, los colegios particulares pagados que no reciben ningún tipo de aporte público. A veces las personas dicen, bueno, es que mi colegio particular pagado no se regula por nada, pueden pedir lo que quieran y no es así. Existe una circular, como tú bien señalabas, Pami, del año 2020, que es reciente y que regula y otorga entonces estas recomendaciones para principalmente para transparentar la toma de decisiones en la elección de textos escolares por parte de los colegios particulares pagados. Es una resolución que salió el 27 de noviembre del 2020, o sea, en plena pandemia. Claro. Y en época de pandemia también estaban las clases suspendidas. Exactamente, y eso también fue un tema de que se arreglara un poco porque la gente también exigía, decía, bueno, pero no hay clases porque tengo que comprar textos también. ¿Qué pasaba un poco con eso? El sistema educativo se estaba prestando o no. Pero es interesante igual que hay marcos normativos también que regulan entonces a los colegios particulares pagados para que tampoco puedan pedir lo que ellos consideran o antojadizo finalmente, sino que hay marcos también que regulan estos mismos temas. Exacto, está este objetivo que como tú bien señalabas, es entregar este marco normativo y también recalcar los principios que se reconoce en esta misma norma, que los colegios tienen autonomía, son diversos, son flexibles también, el sistema educativo es flexible, que existe y se debe respetar la libertad de enseñanza dentro de los proyectos educativos para fomentar la diversidad de los proyectos educativos, pero también es muy importante enfatizar la relevancia del texto escolar como herramienta crucial en el proceso de enseñanza, tanto para los docentes como para los estudiantes. Sí. También es importante los lineamientos que nos entrega también esta resolución para la elección de los textos y también para garantizar la implementación efectiva de esta resolución se establecieron entonces lineamientos detallados para la elaboración de un informe de elección de textos escolares por parte de los establecimientos particulares pagados. Este informe entonces debe incluir un análisis por asignatura, comparativas de precios y justificaciones detalladas sobre la elección de un texto específico. También porque no se preste que a lo mejor hay algún negocio también por detrás de la venta de texto. Y la finalidad, por supuesto, entonces, crear un canal de comunicación transparente entre la Superintendencia de Educación, los establecimientos particulares pagados y los padres y apoderados. Sí, algo interesante también que se refiere este documento normativo es que hay una sugerencia respecto a la eficiencia y a la mejora de los costos. O sea, entra un poquito en la parte financiera y sugiere que los colegios internalicen el costo de los textos dentro de la mensualidad de los colegios particulares pagados. A mí me llamó mucho la atención cuando revisé esta normativa, porque les dicen, oiga, ustedes como colegios pueden aprovechar las economías de escalas comprando al por mayor. En vez que cada apoderado vaya y compre un libro, no sé, 50,000 pesos por cada libro, ¿por qué no lo incluyen dentro de su mensualidad y que el colegio lo compre y pueda acceder a mejores precios? Claro. Compra masiva y beneficiando tanto a las instituciones como a los padres de la familia. Interesante también. Súper interesante y por lo mismo nosotros, después de revisar y estudiar también esta resolución,
Se puede concluir entonces que la resolución de la Superintendencia de Educación busca no solo abordar las deficiencias identificadas en el mercado privado de textos escolares, sino también promover la transparencia, la participación informada de los padres y apoderados y la eficiencia en el proceso de selección de textos en los establecimientos particulares pagados con reconocimiento oficial del Estado. Sí, muy, muy interesante, y yo creo que muy pocas personas conocen que existe esta normativa. Sí, porque uno me están pidiendo los libros, claro, todos los años tengo que comprar los de quinto, los de sexto básico y así voy, pero son siempre los mismos libros, y también hay un tema del mercado que trae esos libros, una marca en específico, de que también se agotan y tampoco tienen acceso, donde los encargo. Hay varios temas también ahí importantes que el colegio sepa y también pueda identificar cuáles son más necesarios que otros, para poder también hacer una elección de parte de los padres por comprar. Claro, de pronto si hay algún colegio particular pagado que no conocía esta normativa, y no todos la conocen, no todos quizás se les notificó de esta resolución del año 2020, finales del 2020, que ya empezó a aplicarse el 21, 22, 23, tiene dudas, nos puede contactar entonces sostiene.cl, y vamos a seguir conversando luego de la pausa, porque tenemos una sentencia también muy interesante, que uno de los sellos que nosotros también nos gusta darle a nuestro programa es ver la aplicación práctica de esto, qué es lo que resuelven los tribunales, y tenemos también jurisprudencia que tiene que ver con nuestros temas. Así es que nos vamos a ir ahora a una pausa musical con una canción que a mí me gusta muchísimo, de un grupo, no es muy joven, pero bueno, cada uno con sus gustos, que es ABBA, con Gimme, Gimme, Gimme. Volvemos en un minuto. Bien, qué bonito esa canción, a mí me gusta mucho. Tú eres más de A-Teens. Yo sí, soy de la época de A-Teens, así conocí, pero claro, mis papás escuchaban ABBA, y cuando yo conocí a A-Teens, ahí recién supe como de ABBA, de decir que las mismas canciones, pero claro, en un grupo más joven. Duró bien poco, eso sí, A-Teens. Tuvo como 2 super hits y eran réplica Wonder, creo que le llaman ese tipo de banda, que es como que aparece y después se fuman. No supimos más. ABBA trascendió, y trascendió todavía por muchas generaciones. De hecho, sí siguen haciendo como cantantes, como música a partir de ABBA, como que se sigue escuchando mucho también, sí es cierto. Es uno de los grupos favoritos de mi hermano, así que un saludo a mi hermano, Cristian, que me está escuchando. Espero que me esté escuchando. Más le vale. Sí, bueno, decíamos, ya vamos cerrando este programa en este último bloque, que queremos comentar una causa que tiene que ver con este tema de adquisición de textos escolares adicionales. Esta es una causa que llegó a la justicia y a través de una multa, de un proceso administrativo en el fondo, que surgió desde la Superintendencia de Educación en contra del colegio, y el colegio presentó un recurso de reclamación. Contémosle un poquito entonces a nuestros auditores que en esta causa el representante legal, sostenedor de un colegio, colegio Master College, interpuso este recurso de apelación contra una resolución que emitió la Supereduc, que no le dio lugar al reclamo que ellos habían presentado en contra de un proceso que los multaba por 51 UTMs por presuntas normativas. Entonces esto estaba a nivel administrativo, el colegio presentó sus recursos, dentro del nivel administrativo no le dieron lugar y ellos decidieron ir a la justicia. Claro. ¿Ya? Y si tú les puedes comentar un poquito, Pame, los hechos. Como tú comentas, entonces los hechos se originan en primera instancia entonces a partir de una denuncia, que eso es una posibilidad que pueden realizar los apoderados, que lo hacen ante la Superintendencia de Educación. En este caso se había acusado al colegio de realizar cobros indebidos a padres y apoderados por la adquisición de textos escolares adicionales. En este caso entonces la Superintendencia de Educación inició un proceso administrativo alegando que el establecimiento infringió normativas al solicitar textos distintos a los entregados gratuitamente por el Ministerio de Educación, sin cumplir con los requisitos legales que tenían que ver, por un lado, con la fundamentación pedagógica que faltaba acá, que no existía, y por otro lado también la omisión de informar oportunamente al Centro de Padres y Apoderados. Claro, importante lo que acabamos de decir en el bloque anterior, entonces, que cuando el colegio no ocupaba los textos que daba el Ministerio de Educación, tenía que fundamentar pedagógicamente y además informar al Centro de Padres y Apoderados. Entonces, la entidad sostenedora en este reclamo
señaló que la denuncia era malintencionada porque el cambio de estos textos había sido propuesto por un grupo de profesores para potenciar las habilidades cognitivas y los padres lo habían aceptado de manera voluntaria. Además señaló que la Supereduc, imponiendo esta sanción, esta multa, no consideraba las pruebas desconociendo la trayectoria del colegio. Esa fue la defensa que presentó el colegio. Claro, bueno, el recurso de apelación sostiene también que se había vulnerado el principio de autonomía de voluntad, porque los padres y apoderados habían consentido, como se habían nombrado voluntariamente, en el cambio de textos, y se argumenta también que la Superintendencia de Educación, al rechazar este recurso de reclamación, hizo una interpretación errónea de la normativa, sin considerar entonces los fundamentos que se habían presentado. Claro. Y luego de eso se le da, jurídicamente se entiende el traslado, se le pide a la Superintendencia que se pronuncie, y en este caso la Supereduc, a través de su abogada, indicó que esta multa estaba bien aplicada, conforme a las facultades que otorga la ley 20.529, que es la ley que rige la superintendencia, porque el colegio había infringido la normativa exigiendo estos textos escolares adicionales sin cumplir los requisitos legales, subrayando esta importancia de que los estudiantes deben recibir oportunamente los textos que proporciona el Ministerio de forma gratuita. Así es, entonces la resolución del caso concluye que se infringen entonces los artículos 1945, varios decretos y leyes nombradas también, pero lo importante acá es que finalmente se respalda que la actuación de la Superintendencia de Educación, que aplicó la sanción correspondiente por la infracción menos grave cometida. Entonces, así es como concluye también la parte administrativa. Así es. Y la Corte de Apelaciones, porque este fue un caso pero también para que nuestros auditores comprendan, cuando se agotan las instancias administrativas, en este caso los sostenedores educacionales tienen la opción de llevar estos casos a la justicia. Entonces la Corte... En este caso que no se le había dado lugar a lo que él solicitaba en esa etapa. Había multado, ellos dijeron la multa fue injusta, llegaron hasta la última, hasta el superintendente nacional, el superintendente confirmó y ellos dijeron, bueno, vamos a ir a los tribunales, vamos a ir a la Corte de Apelaciones para que ellos revisen, y la Corte de San Miguel rechazó el reclamo del colegio, declarando que esta resolución que había emitido la Superintendencia de Educación estaba ajustada a derecho. No se condenó en costa, no tuvieron que pagar ellos en su recurso, porque tenían un motivo para presentarlo, pero le da la razón a la superintendencia y la aplicación de la multa. Entonces, con esto concluimos la importancia de que los establecimientos informen. Sí, exactamente, y si van a rechazar algún texto o a pedir alguno adicional, algún cambio, también es importante la fundamentación pedagógica que puedan tener de por qué razones se va a hacer, y informar siempre oportunamente al centro de padres y apoderados. No es llegar y tomar una decisión de no aceptar o cambiar los textos en cualquier momento. Exactamente, así es que es importante este tema que hemos estado conversando, la discusión de la lista de útiles, que va más allá, como dijimos al principio, de solamente algo educativo, sino que tiene que ver también con las posibilidades económicas de las familias. Exactamente, y por lo mismo puede impactar también en el acceso equitativo a la educación, a los derechos también de los padres y apoderados y a una regulación gubernamental. Así es. Y la importancia de que los establecimientos sepan también qué es lo que pueden pedir, qué es lo que no pueden pedir, porque a veces cometen errores involuntarios. No es de una mala intención, sino que es porque quieren también mejorar sus proyectos educativos, darle sugerencias a los apoderados de cuáles son los mejores materiales. Los profesores, las profesoras saben también, los educadores, cuáles son los materiales que funcionan mejor, y no es una imposición en la mayoría de los casos, sino que es una sugerencia. Pero en esta sugerencia, cuando se traspasa la línea... Hay que tener cuidado. Sí, así es que ahí también lo que siempre decimos, la comunicación entre la familia, los apoderados y el establecimiento. Si hay algún apoderado también que está escuchando esto, puede presentar este requerimiento directamente al colegio también. Claro, tiene la vía de presentar los reclamos administrativos, pero siempre es mejor poder conversar las cosas dentro de la institución, porque la mayoría de las veces no hay una mala intención, no hay mala fe. Sí, exactamente. Así que, para recapitular, sabemos que las instituciones no pueden exigir marcas específicas para los útiles escolares, así como tampoco útiles de aseo, materiales de oficina. No pueden estar entonces en esta lista que le exigen, y que eso tampoco va a justificar la falta de alguno de estos, alguna sanción disciplinaria en el estudiante. También es importante como para que no sean perjudicados tampoco por este tema. Exactamente, hay resoluciones, vimos que hay normativa que rige este tema, no es solamente algo que a uno se le ocurrió, que tiene que ser así, que es mejor que sea de esta manera, no, esto está
súper reglado como casi todas las cosas en materia educacional. Entonces existen normas, existen resoluciones, existen circulares y también existe un órgano que fiscaliza, que es la Supereduc, y también hay pronunciamientos de los tribunales, como ya lo mencionamos acá, que hay una sentencia de la Corte de Apelaciones que respalda esto que estamos señalando. Así es que para ir dando término ya a nuestro programa, agradeciendo. Pasa tan rápido el tiempo siempre. Sí, agradeciendo a todos nuestros auditores, nuestro esfuerzo siempre en Sostiene, junto a PAMI, junto a todo nuestro equipo también que nos colabora por supuesto, en buscar esta información. Tenemos un equipo de abogados y de profesionales en general también muy interesados en la normativa educacional, en el desarrollo de los proyectos educativos y en poder entregar soluciones. A nosotros lo que nos interesa es poder solucionar los conflictos y que las cosas puedan avanzar de manera eficiente, de manera ágil y de manera correcta también, para que todas las partes puedan quedar conformes en sus pretensiones. Así exactamente. Y ayudarlos siempre con un granito de arena de conocimiento, a veces cosas que van saliendo, normativas que se van actualizando, así que la idea es también mantenerlos al día a ustedes, a todos los que nos están escuchando cada miércoles. Sí, nos despedimos entonces en nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Nos veremos en un próximo capítulo hablando de estos temas que son interesantes y esperamos, como siempre, haberles hecho parte de este interés por los temas educacionales, traerle un poquito de conocimiento. Les damos las gracias por su sintonía y no se vayan porque la radio hoy sigue con su programación, así que les dejamos cordialmente invitados a seguir en esta sintonía. Así es, así que estén muy bien. Nos veremos en un próximo capítulo. Chao. Gracias. Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa Con Derecho a Educar en Radio Hoy.